Listo, iniciando grabación. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, mañanas a quien nos vaya a escuchar en este segundo podcast COVID-19, donde estamos discutiendo impactos de la pandemia de COVID-19 en el mundo. Entonces, en el primero hablamos sobre los efectos en el crecimiento económico y en este vamos a hablar de un tema que se volvió muy controversial hace unas semanas, que fue el colapso de los precios del petróleo o de los futuros del precio del petróleo a nivel internacional. Y claramente, para los que no somos, donde me incluyo yo, Raúl Cepeda, expertos en petróleo, entonces necesitamos que nos expliquen gente que sí le sepa. Entonces, para hoy, invitamos a tres personitas que nos van a ayudar mucho. Es Diego Castañeda, que está estudiando su doctorado en Historia Económica en la Universidad de Lund, y además de que tiene experiencia del sector. Está Aranza Sánchez, que ella es economista por la UNAM y también tiene experiencia en estos temas, y Jesús Carrillo, que ahorita es investigador asociado, si no me equivoco, o ya me corregirás ahorita, en el Colegio de México, y además es economista por el Colegio de México e ingeniero también. Entonces, pues vámonos al tema. La primera parte es, un poco ayúdenos a entender a todos, uno, cómo funciona el mercado internacional del petróleo, y sobre todo, a partir de eso, cómo explicamos durante esta pandemia que se colapsaron los precios tal hasta que pues, todos los que estuvimos al tanto de las noticias ese día, se colapsó hasta tener precios negativos, es decir, que literalmente estaban regalando, parecía, o al menos ahorita me corregirán y lo pondrán, estaban regalando los barriles de petróleo, y claramente todo el mundo estaba viendo cómo guardar un barril de petróleo en su casa. Obviamente eso no sucedería, o no sucede así, quizás pueda suceder en el futuro, no sé. Pero quisiera que Diego nos explicara un poco cómo funciona el mundo del petróleo, y después me ayuden a explicar esto y cómo hacerlo más entendible para cualquier público, en especial a los que son ñoños y les interesan estos temas. Diego. Sí, gracias, Raúl. Bueno, el mercado del petróleo es en general un mercado oligopólico, ¿no? Está dominado por solo cierta cantidad de productores, la mayoría de ellos agrupados en la OPEP, que es un cartel de productores del petróleo, y otro número, digamos, un poco menor fuera de él, ¿no? Entre ellos México, Estados Unidos, Canadá, etcétera, otros países, ¿no? Ahora, eh, ¿cómo funciona el mercado? En realidad el mercado en principio funciona como cualquier otro mercado, ¿no? Es un commodity, es una materia prima que se produce y se vende, se vende para las necesidades que tienen los países, para que sus economías funcionen. Y como todos los commodities no se venden, digamos, como lo compro hoy para usarlo mañana, ¿no? Se venden para al futuro, ¿no? Que es donde vienen los famosos precios de los futuros del petróleo, los futuros de cualquier otra materia prima, ¿no? Lo compro hoy a un precio para entrega en otro momento en el futuro y así se va, ¿no? Ahora, ¿por qué los precios, por qué hay este movimiento tan volátil en los precios, ¿no? Es como todos los mercados, digamos, al final sí hay un componente muy fuerte de oferta y demanda en él. Eh, durante los últimos años, la demanda de petróleo no ha sido lo que venía siendo, pensemos, hace una década, porque digamos, las economías europeas no están creciendo al ritmo que estaban creciendo antes. Estados Unidos empezó a crecer un poco más ahora, pero venía de una larga recuperación después de la recesión en 2008. La economía china, si bien seguía impulsando la economía mundial, había venido desacelerándose y así otras economías, ¿no? Eso había causado que la demanda al final disminuyera un poco, pero la producción venía aumentando en todo el mundo desde hace tiempo, ¿no? Sobre todo impulsada por las producciones, por ejemplo, en Estados Unidos con el petróleo y gas de lutita bituminosa, en Canadá con las arenas estas, las TARS, etcétera, ¿no? Y con la producción que más han ido impulsando Rusia, Arabia Saudita, etcétera, ¿no? Ahora, de gas, nada más explícanos un poco esto del gas lutita, porque también es un tema recontroversial. Así en 2 segundos, ¿qué es ese gas lutita y cómo se obtiene?
Bueno, el proceso este de fracking o ruptura hidráulica, que es un proceso en el que se perfora por debajo de la tierra y se inyectan líquidos, agua u otros, para perforar las rocas, que son las rocas de lutita, digamos, y que liberen el petróleo o el gas, que existen en las formaciones geológicas, ¿no? Ahora, es controvertido porque no necesariamente siempre es el proceso más ecológico del mundo, ¿no? De hecho, es muy contaminante, ¿no? Aunque tecnológicamente se ha disminuido mucho, pero pues eso aumenta el precio del petróleo y eso, digamos, lo hace menos rentable, etcétera, no más vulnerable a los precios internacionales, ¿no? En general, tú requieres precios por arriba de los 40, $50 para salir tabla en la producción de ese tipo de campos de petróleo de lutita. Um, Eso hace, por ejemplo, que los precios como los que tienes hoy, pues provoquen muchas quiebras en ese tipo de empresas que se dedican a eso. Y ahora es controvertido en México porque en México tiene una zona del país, digamos, un pedazo de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y bajando hacia el Golfo, eh, que es rico en ese tipo de recursos, ¿no? Y que nosotros no estamos explotando. Del otro lado, en Estados Unidos, en Texas, Nuevo México y en distintas secciones de Estados Unidos, lo están explotando muchísimo. Y eso ha llevado a Estados Unidos a que pasara de ser un consumidor, un importador neto de petróleo, a volver un exportador, porque de pronto alcanzó niveles de producción como los de Arabia Saudita o los de Rusia, incluso los superó, ¿no? Con la producción de lutita. Muy bien, ok, entonces estábamos contando que la producción por el lutita, pero también por otras cosas estaba aumentando. ¿Y eso qué estaba causando los precios? Bueno, justo el tema que tienes es un gran imbalance en el sector energético en el mundo. Tienes, por un lado, una demanda que está disminuyendo conforme la economía se ha ido alentando, digamos, la economía del mundo, y tienes por el otro una oferta que ha ido aumentando, ¿no? Entonces, mayor oferta, menor demanda, al final lo que hace es que los precios tiendan a bajar. No vemos los precios que veíamos hace 15 años, donde veías el petróleo a $100, por decir algo, ¿no? Lo estabas viendo justo antes de la crisis del gran encerrón, como a $50, ¿no? Entre 50 y $60 el barril. Luego tienes esta crisis que sucede en esta coyuntura, que todavía disminuye más la demanda de energía, porque de pronto, por poner un dato, ¿no? Cerca de entre 15 y 20% de la demanda de energía es solo el transporte de mercancías, y de pronto economías como la de China, que es el mayor exportador, y Estados Unidos, que es el mayor importador, tienen que cerrar por la situación sanitaria, la economía, el comercio global colapsa, disminuye drásticamente y con eso disminuye también la necesidad de enviar mercancías de lado a lado, con eso disminuye el consumo de energía, la demanda de energía todavía cae más, pero tienes un nivel, digamos, más o menos constante de producción, y entonces eso crea que ese desbalance, ese desequilibrio en niveles de demanda y oferta de crudo, todavía se magnifica, ¿no? Y ese es el contexto en el que estás ahorita. Y ahora, ¿qué pasó con los precios hace unas semanas? ¿Por qué se desplomaron? O sea, parece ser que la respuesta ya la dijiste, pero, o sea, ¿cómo sucede eso en el mercado internacional? ¿Cómo se crea el precio, pues? Bueno, es que digamos, el mercado de petróleo además es un mercado que se presta mucho a especulación, digamos, de los comerciantes, de los que comercian el petróleo, ¿no? Entonces se compran y se venden los futuros todo el tiempo, ¿no? Estamos en un escenario en el que la producción ha crecido tanto, la demanda ha caído tanto, que pues, hay ciertos problemas de almacenaje en el mundo, ¿no? Se ha ido agotando la capacidad para poner petróleo en los lugares donde se almacena en los principales países. Y eso ocasionó, por ejemplo, que en la fecha de vencimiento de los contratos a futuro, que en este caso era el último día de marzo, si no me equivoco, no, ya no me acuerdo qué día fue cuando se cayeron. Este, sí, no importa. Lo que ocasionó es que aquellos que habían estado especulando con la mercancía y que tenían tratando de vender estos futuros a algún lado, se encontraron con el problema de que venía un acuerdo del OPEP, que ya se había alcanzado para ese momento, que iba a restringir producción, sabía que iban a pasar, que estaban
digamos que estaba agotado la capacidad de almacenamiento en muchos lugares. Y de pronto ese petróleo que se iban a empezar a vender a nuevos precios un par de días después, pues ya no había quien lo quisiera poner, ¿no? Ya no había quien dijera yo me lo traigo, yo lo puedo guardar acá, etcétera. Y para ellos, para esas personas que tenían, digamos, los derechos de propiedad sobre esos futuros de petróleo, pues era más barato tal cual regalarlo, que lo llevaras, que conservarlo y almacenarlo, porque no tiene lugar, ¿no? Claro. Aranza, eh, específicamente hubo un relato épico de los reporteros, de la fuente financiera, de la fuente energética, sobre esas negociaciones tan aguerridas donde aparecía Rocío Nale como la secretaria de Energía, tratando de jalonearse con todos los otros países de la OPEP, más los que no son de la OPEP, pero que sí son productores. Y prácticamente se dijo al final de esa negociación, bueno, es un triunfo que México no recortó tanto su producción. Y además, Estados Unidos le está ayudando. Entonces, y luego se desploman los futuros, se desploma la compra de futura producción de petróleo, por eso les dice futuro. Entonces, ¿tú cómo ves a Pemex en ese escenario, a México en ese escenario donde salen de esa negociación el oligopolio que describía Diego y luego cómo se desploma el precio y le chasca a todos los de la OPEP Plus toda la discusión? Sí, bueno, pues como decía Diego, efectivamente el mercado está marcado por un oligopolio y en ese sentido México, al adherirse al grupo de OPEP Plus, va a negociar y es en estas negociaciones internacionales que uno tiene que generar acuerdos. Particularmente siento que los incentivos no se entendieron del todo y que mientras otras empresas claramente habían dado señales de que reducirían su producción, si bien no las puedes parar porque la operación es muy costosa, hay costos fijos y hay costos variables que no puedes parar de la noche a la mañana, pero sí puedes tener una menor producción. Ciertamente lleva... Danos un ejemplo, o sea, para que la gente se lo imagine, o sea, no puedes dejar de sacar el petróleo literalmente a una sonda en el mar, pues, o sea, así al día siguiente, pues, es un proceso física y geológicamente más complejo de lo que entendemos, pues. Sí, una plataforma petrolera, su accionar es bastante arriesgado. Hay mucho riesgo implicado en toda la operación, en toda la cadena de valor, pero particularmente en como los inicios de esta cadena de valor que es exploración y producción. Y ciertamente cuando decides ya empezar a extraer es porque ya, a pesar de todas las condiciones del mercado, tú decidiste que vas a llegar a cierta meta de producción, de extracción de barriles. Su retroceso o su disminución debería de ser paulatina si el mercado no es favorecedor y sobre todo si tú como empresa sabes que tienes poco almacenamiento. En México, por ejemplo, barely escasamente llegamos a los 3 días, mientras que la norma internacional es alrededor de un mes. Pemex y México no tienen la capacidad de almacenar, por eso es que también deberían de considerar de reducir su producción. Ahora, literalmente, ¿dónde se almacena el petróleo? O sea, un poco, lo que estamos diciendo es, como no había dónde poner el petróleo, bueno, no va a haber dónde va a poner el petróleo que se produzca en estas semanas, prácticamente estaban tratando de que se llevaran los barriles. Claro, la gente estaba imaginándose literal un barril de acero y que se lo iban a llevar a su casa, pero en realidad el proceso de almacenaje también es una industria por sí misma. Entonces, ¿cómo funciona esa parte? Bueno, está exploración y producción y después viene la distribución, en un primer momento a mayoristas. Y aquí en México está muy relacionado con algo que se conoce como TAR, las terminales de almacenamiento. Y esas terminales de almacenamiento solo las posee Pemex, hay alrededor de 3 privadas, pero pues específicamente tienen como, no es tan fácil almacenarlo porque hay que cumplir con condiciones normativas, porque tener un barril de petróleo o gas natural es muy delicado.
también porque pues esto se puede como prender en cualquier momento, entonces no es como que una persona pudiera tener su barril de petróleo en el garage o en la cocina para guardarlo. En México, antes de que sucediera la reforma energética, todas estas fases de la cadena de valor estaban concentradas únicamente en Pemex. Y es a partir de la reforma que se empezaron a ver algunas participaciones de empresas privadas. Sin embargo, en términos de almacenamiento no se cumplió del todo porque muchas licitaciones quedaron nulas porque no había interés o bien que pues nunca se llegó a cumplir todo el proceso. Ok, y con esto quiero pasar justo con Jesús, que ya tanto Aranza como Diego nos han dado un gran contexto, que es hablar específicamente de Pemex, que es todo un tema, que nunca deja de ser tema para este país que ha tenido la fortuna o desgracia de tener petróleo y a una paraestatal como esta. Entonces, Jesús, ¿cómo llegó Pemex? Digo, para no irnos muy atrás, vamos con la reforma energética de Peña Nieto. ¿Y cómo llegó Pemex a esta situación? Es decir, en una larga duración, más allá de las culpas de administración, vamos, todas tienen culpas, todas tienen problemas de planeación y política. Pero ¿cómo llegó Pemex a esta pandemia, ¿no? Es decir, a la necesidad de producir menos, cuando claramente el presidente quiere producir más y quiere refinar más, porque quiere pues, gasolina barata, esencialmente. Entonces, ¿cómo llegó Pemex a esta situación, Jesús? Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme y nada más para precisar lo que decías al inicio, yo soy investigador invitado del programa de energía del Colegio de México y ahí estoy estudiando mi doctorado en economía también. Bueno, salvado eso, una precisión nada más a lo que decía Diego, más que precisión, un apunte sobre fechas, habría que incluir que hacia finales de febrero, inicios de marzo, ya estaba el cierre de la economía china, entonces en este contexto se empieza a dar una declinación más fuerte del precio y se da una negociación en el Grupo de Viena, que era la OPEP Plus, la OPEP y otros países, en particular entre Rusia y Arabia Saudita, no se ponen de acuerdo, especialmente porque Rusia quiere conservar o incrementar su poder de mercado y le está afectando muchísimo el shale, el gas y el aceite de lutitas. Entonces no se ponen de acuerdo y el precio se empieza a desplomar más y entre el 6 y el 9 de marzo se desplomó pues casi por completo. Luego viene ya la negociación de la que platicaban, que fue el fin de semana de la Semana Santa. Se dan los resultados de la negociación de la OPEP Plus, se llega a este compromiso que empieza a ser vigente este mes de mayo. Los recortes de producción van a ser a partir de mayo. Entonces, esa es una fecha, el 6 de marzo, y luego la otra fecha, la que comentaban de los precios negativos, es el 20 de abril, porque el 20 de abril se cerraban los contratos de mayo del WTI. Y entonces, la mejor manera de ponerlo quizá es como una papa caliente. El que se quede con el contrato al último tiene que recibir en algún lugar este petróleo físico. Y entonces hay muchísimos comerciantes que nunca ven ni verán petróleo, porque se dedican a lo financiero, son activos financieros los que están comercializando. Entonces, si yo, que soy un comercializador que se dedica solo a lo financiero, me quedo con ese contrato, tendré que conseguir instalaciones y pues es un costo de logística y de almacenamiento. Entonces, por eso, ese precio de logística y almacenamiento lo estaba yo internalizando como muy alto, entonces decido deshacerme de estos contratos, por lo tanto, si es necesario, pago para que yo no pierda, porque de todos modos tendría que pagar el costo del almacenamiento y la logística. En ese sentido es que es posible el precio negativo, porque implica una menor pérdida para el comercializador, ¿no? Entonces, ese es el escenario un poquito nada más como más detallado en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, a propósito de Pemex, bueno, pues Pemex se encuentra con muchísimos problemas actualmente, es la empresa petrolera más endeudada del mundo, el nivel de la deuda está por encima de los 100,000 millones de dólares, están 105,000 millones de dólares. ¿Cuál es uno de los principales problemas? Nada más, tengo ahí un segundo, 100,000 millones de dólares. A ver, sí. Compáranos esa cifra con algo para darnos la dimensión, o sea,
siempre que alguien use big numbers más allá de 1,000 para mí y para el resto de la población es como de bunch of money, pero ¿cuánto es 100,000 millones de dólares? O sea, ¿qué te puedes comprar con eso? Sé que no te puedes comprar puedes país. comprar más o menos, ¿qué serán? Como 14 refinerías de Dos Bocas, por ejemplo. Por ejemplo. Es más o menos un 10% del PIB del año pasado, que son más o menos 2.4 billones de pesos. Sería más o menos un 25, casi 30% del presupuesto federal del año pasado. Claro, es un monto de deuda que se tiene que pagar en muchos años, entonces no es como que el año pasado lo debía para el año pasado, pero bueno, para hacer una dimensión, esa es la magnitud, ¿no? Sí. Ok. Adelante. Entonces, ese es un asunto, está muy endeudada la empresa y este escenario, habíamos visto un escenario muy similar al que estamos viendo ahora, no con la magnitud, no con la, digamos, inexpectabilidad que estamos viendo hoy entre los años 2015 y 2016. ¿Cuál es la primera cuestión o la primera área que te afecta una caída de precios de cualquier bien que tú vendas? Pues si tú pensabas expandir tu negocio, adiós a ese plan. No puedes expandir tu negocio si tu producto no se vende bien. Entonces, lo primero que vas a recortar va a ser el desarrollo de nuevos campos y la exploración de nuevos prospectos, ¿no? No puedes simplemente invertir en nuevas reservas. Entonces, lo que hemos visto es una declinación también de las reservas, es decir, del petróleo que técnica y económicamente se puede recuperar, es decir, se puede producir. Ves una disminución en esto, pero también ves una tasa muy baja de restitución. La tasa de restitución de reservas es por cada 100 barriles que produzcas, ¿cuántos vas a incorporar a tus reservas para el futuro? Entonces, lo ideal sería que fuera al menos el 100%. Si yo produzco 100 barriles, bueno, que entre mis nuevos proyectos exploratorios junte estos 100 barriles. Lo que estuvo sucediendo en México, en Pemex en particular, es que fueron unas tasas muy bajas. Incluso en el 2016 fueron tasas negativas, fueron de menos 132%. El 2017, 18 y 19 no llegamos ni al 40% en esta tasa de restitución. ¿Por qué? Como decía, la restitución de reservas tiene que ver con el precio también. O sea, las reservas no nada más son encuentro petróleo y ya está. Tiene que ser comercializable. Entonces, en un escenario que tuvimos de bajada de precios, Pemex recorta mucho en exploración. De hecho, entre el 2014 y 2017 se había comprometido a explorar como 129 pozos exploratorios y perforó solo 74, 55 menos de lo comprometido. Entonces esto te va a afectar a las reservas. Las reservas son el valor futuro de tu empresa. Por otra parte, Pemex ha tenido muy mal desempeño en costos. Si bien uno de los grandes problemas es que se le carga mucho fiscalmente a la empresa, otro es que tiene costos muy elevados. En esos mismos 2014-2017, en lugar de la inversión era más o menos de 105 mil millones de pesos para la exploración, que es fundamentalmente la exploración, los pozos de exploración, y por 55 pozos menos gastaron más de lo programado, en un escenario en el que toda la exploración era más barata, porque todas las personas que te rentan plataformas de exploración, o sea, para perforar pozos de exploración, te estaban prácticamente descontando el precio. Entonces tus costos deberían de haber bajado mucho y los de Pemex no bajaron y no bajan. El año pasado, lo que acabamos de ver en el último reporte trimestral, si las ventas bajaron un 20% para todo Pemex, los costos solo bajaron 5%. Entonces tienes ahí un desbalance muy fuerte. Y para acabar, en un área en la que deberías de ser muy eficiente, que son los costos administrativos, subieron los costos, subieron 8% los costos en lugar de haberse recortado de alguna manera. Entonces, Pemex llega muy endeudada, con pocas reservas, con poca tasa de restitución de reservas. Ahora se enfrenta a un escenario de otra vez tener que recortar en exploración, por lo tanto, otra vez afectar el futuro del valor de la empresa. Entonces, es un escenario muy complicado. No escucho. ¿Tienes apagado tu micrófono? Ya. Oh,
Todos estamos sufriendo de esto. Ya llevamos, ¿cuántos? ¿2, 3 meses? Para contexto, yo vivo en Londres, entonces el lockdown inició como 3 o 4 semanas antes que en México, entonces yo ya estoy más perdido. Yo ya no entiendo la diferencia entre ni los días de la semana. Diego, justo quisiera, con esto que dice Jesús, preguntarte a ti, ¿cómo está encadenado Pemex a la economía mexicana? No solo el presupuesto, pues, porque eso ya un poco es como la relación obvia que tenemos todos en la cabeza del rol de Pemex en la economía nacional, ¿no? Que es como que nos da dinero para el presupuesto nacional. Y ahorita nos vamos al tema fiscal. Pero también hay muchas otras implicaciones del rol de Pemex como, pues, un integrante más de la economía, como un oferente, de servicios, de personas, etcétera. Es decir, es parte de toda nuestra cadena de producción y es parte, claro, de nuestra provisión energética. Y la otra es también, pues, parte importante del peso mexicano. Se debe al, al comercio internacional de petróleo, pues. O sea, nuestros pesos también dependen de cuánto vendemos de petróleo. ¿Cómo Pemex nos pone más débiles o más fuertes en estos tiempos, en la gran encerrona? En la gran encerrona, ¿cómo nos pone en debilidad, pues? ¿O cómo nos agarra con los dedos en la puerta? Sí, bueno, como bien comentas, digamos, la principal debilidad y lo principal que conocemos de Pemex y su relación con México es a través de las finanzas públicas, ¿no? Al final de cuentas, durante muchos años, pues fue una proporción gigante del presupuesto, cerca del 40% del presupuesto, pensando antes de la caída de los precios de 2016, de 2015, 2016, era alrededor de 30%, ¿no? Y fue cayendo a los niveles que tiene más o menos hoy, que son como entre 15%, alrededor del 15%, si no recuerdo mal, 15 y 20%. Ahora, durante muchos años, pues eso causó o facilitó cierta debilidad fiscal del Estado mexicano, porque ¿para qué necesito cobrar impuestos si tengo ahí un flujo de efectivo enorme, ¿no? Y al final eso crea ciertas distorsiones en las finanzas públicas, ¿no? Y ciertas distorsiones también, desde mi punto de vista, digamos, la relación política entre los ciudadanos mexicanos y sus autoridades, porque si lo que me dan en servicios y bienes públicos no necesariamente es algo que estoy pagando en impuestos, hay un argumento de que eso debilita, digamos, la rendición de cuentas, ¿no? Es más fácil es más fácil para el Estado salirse con la suya y hacer cierto tipo de cosas si al final tú no estás para reclamarlo, oye, pero te estoy pagando tantos impuestos y no estás haciendo lo que deberías hacer, ¿no? Porque al final Pemex financiaba todo eso, ¿no? Pero no nada más el efecto viene por ahí, el efecto viene por el tamaño de Pemex, digamos, el tamaño de su deuda y lo vinculado que está con las finanzas públicas mexicanas, hace que los mercados internacionales, los inversionistas, etcétera, básicamente consideran que la deuda de Pemex es en esencia una deuda soberana. Aunque no sea deuda soberana, para ellos opera así, porque se les hace que es too big to fail, ¿no? Entonces saben que si Pemex se mete en problemas, lo va a rescatar el Estado mexicano, ¿no? Entonces eso crea cierta cadena, cierto vínculo entre lo que pasa en Pemex y la calificación crediticia de México, ¿no? Cuando una de las dos sufre, la otra sufre también, porque ese vínculo es demasiado fuerte. Ahora, del lado que tú me... ¿sí? Detente ahí un segundo para decir, ¿por qué es importante no tener una mala calificación crediticia? Porque hay dos calificaciones crediticias, entiendo. Una es la de Pemex solita como empresa y otra es la del país completo, que depende de Pemex. Entonces imagínense, una se cae y la otra se cae. ¿Por qué es importante no tener mala calificación crediticia? Porque al final es uno de los componentes más importantes, no el único, pero sí uno de los más importantes de tu acceso a los mercados financieros en el mundo. Si tienes una muy mala calificación o si los mercados tal cual te consideran que eres basura, que eres un bono basura, no te van a prestar dinero, se te va a cerrar la capacidad de financiarte en los mercados internacionales o la va a ser muy, muy costosa. Y al hacer eso, pues va a limitar la capacidad de acción que tengas, ¿no? Y te vas a meter en los problemas clásicos que tenía la economía mexicana, y en general las economías de Latinoamérica en los años, todavía los 90s, 80s, 70s,
que era el problema de la restricción externa, ¿no? Que al final te faltaban divisas para hacer cosas, ¿no? Ahora, justo para conectar ese tema con el otro que comentabas, de su relación con el peso. En todos los países que son que son grandes exportadores de materias primas, su tipo de cambio cae o sube conforme cambian los precios de las materias primas. ¿Por qué? Porque al final ese es un flujo, es una inyección gigantesca de dólares que entra a esas economías, en el caso de México por el petróleo, y al final, pues esos dólares al entrar a la economía mexicana se tienen que hacer pesos, ¿no? Entonces eso mueve la demanda de pesos, y con eso cambia el precio relativo de las monedas, ¿no? Cuando el petróleo se vende menos o cae su precio mucho, entran menos dólares, se demandan menos pesos al momento de cambiarlos, y eso hace que el peso se deprecie, ¿no? Si pasara algo contrario, cuando tenías barriles de $100, lo que ocasiona este fenómeno que muchos llamaban el superpeso, ¿no? Porque hay tanta demanda de pesos que sube el precio relativo del peso respectivo al dólar. Ahora, hay países que han resuelto esto de forma muy óptima, ¿no? Que es, digamos, el caso de Noruega. Al crear fondos soberanos que absorban esa cantidad de dólares y no la inyecten directo a la economía, como sí pasaba en México a través del presupuesto, lo que haces es que te blindas de esa volatilidad en el tipo de cambio, ¿no? Tú no ves la corona noruega, a pesar de que también resiente esos efectos, lo resiente menos a veces que otras monedas, justo por eso, porque no se trasladan esos dólares que entran directo a la petrolera estatal noruega, no entran directo al presupuesto noruego, y a través de ahí cambian la demanda relativa de pesos, ¿no? En México no. En México lo que pasaba es que Pemex venía un barril, ese barril, un porcentaje, digamos 40% de ese barril se transfería directo a la tesorería, y de ahí se ejercía el gasto en lo que sea, educación, salud, seguridad, lo que fuera, ¿no? Y ese es el mecanismo como muy en general. Ahora, y justo te tengo ahí porque le quiero preguntar a Ansa una cosa muy específica, que es, quiero preguntarle de qué, digo, no tenemos el tiempo como para explicar la reforma energética en el sexenio de Peña Nieto, que es un monstruo muy complicado de entender, y requería mucho, y justo como el programa Energía del Colmex, o muchos que se dedican a estudiar este tema, pues le dedican páginas y libros, pero lo que quisiera preguntarte es, ¿cómo ves los planes específicos y las reacciones específicas de el presidente López Obrador, la secretaria Nale, y no sé si hay director general de Pemex? Dicen que hay uno que se llama Octavio Romero, no lo he visto en meses, o sea, literal creo que no lo he visto desde el año pasado o antepasado en una conferencia. Sí, no tenemos director de Pemex públicamente, que claro, a veces que suele ser un personaje en la política mexicana muy importante, porque es el director de la paraestatal más importante, empresa productiva del Estado, ahora se le llama. ¿Cómo ves este contexto de la pandemia? ¿Cómo le arruina los planes al gobierno? ¿Y cómo está reaccionando el gobierno ahorita ante esto? ¿Y cómo ves que pueda comenzar a reaccionar, pues? Ok, nada más antes de responder eso, quisiera como hacer un hincapié en algo que dijo Jesús. O sea, sí está bien como tener de referencia el PIB o la refinería de Dos Bocas, pero la pérdida contable que reflejó Pemex no necesariamente es equiparable, porque no es flujo, no es liquidez tal cual. Y relacionado eso con lo que decía Diego, pues, o sea, mucha parte de esta pérdida se debió al tipo de cambio, porque mucha de la deuda de Pemex, alrededor del 70%, está en dólares. Sí, Entonces, o sea, yo siempre pido las dimensiones de las cosas, o sea, es más mi culpa que de Jesús, porque siempre hay algún momento en que hay que ponerle cara a los numerotes, pues, sobre claro, todo en temas de estos. Pero sí, se entiende perfectamente que, incluso como lo dijo Jesús, no es algo que tienes que pagar ahorita, y no es como la tarjeta de crédito, pues, es una deuda que tienes y que tienes que pagar en algún momento, pero pues es en lo que te llega el dinero físicamente y lo puedes pagar, ¿no? Entonces, vale. pero ya.
Perfecto. Y lo otro, o sea, tiene que ver, la otra parte de esta pérdida tiene que ver con los activos, no solo con el pago del costo financiero de los pasivos de Pemex, que es la deuda, sino los activos. En general, se sabe que desde 2006, si no es que un poco antes, después de Fox, la exploración y la extracción comenzó a caer. Y después vino la reforma energética a tratar de motivar otra vez exploración y extracción y en general toda la producción que hay en toda la cadena de valor. En ese sentido, a este gobierno le toca un Pemex con maquinaria y con activos pues francamente devaluados. Hay una depreciación que pasa en todas las empresas, en todas las industrias, y que a Pemex le toca, al actual Pemex, al actual gobierno le toca como cambiar la tendencia. Esto a la par de que este gobierno ha decidido que no quiere dar tanto énfasis a la apertura del sector privado en el sector energético en general, y pues eso incluye el sector petrolero. Eso afecta de manera negativa, desde un inicio se sabía, porque la reforma energética era un plan a largo plazo con muchas cosas perfeccionables, pero finalmente sí estaba cambiando tanto el monto de la inversión como los actores en juego y la competencia que hay detrás de todo este sector y la industria. Los planes principales del gobierno actual, y eso ya lo sabemos, en cada conferencia lo dice, dentro de sus programas prioritarios es la reconfiguración de todo el sistema nacional de refinerías y construir la nueva refinería de Dos Bocas. Desde un inicio se sabía que construir una nueva refinería era dudoso de qué beneficios iba a traer al país y al sector. Sobre todo porque reconfigurar las refinerías es bastante caro ya de por sí. Y construir encima una nueva refinería en tiempos en los que el precio del petróleo y las gasolinas son demasiado baratos y por lo tanto el margen de ganancia que va a haber sería muy poco, necesita otro tipo de argumentación, que lo han dirigido hacia la seguridad energética, hacia la soberanía. A mí no me agrada como hablar de soberanía porque en realidad casi ningún país lo ha logrado. Estados Unidos lo logra por meses o por semanas, pero no es algo constante y tampoco es algo deseable. ¿Qué es la soberanía energética? O sea, bueno, en tu visión, porque quizás en la del gobierno es otra, pero usualmente el gobierno es muy críptico, especial esta administración cuando dice, o sea, dice palabras y nunca dice lo que significan, pero como neoliberalismo, o sea, han dicho neoliberalismo y si agarráramos todas las conferencias de prensa que eran neoliberalismo, implica 100,000 cosas, pero ¿qué es soberanía energética en este contexto, en el estándar pues profesional del tema petrolero? Pues soberanía energética, como la soberanía alimenticia, es eso, que todo lo que consumes lo produzcas dentro de tu territorio. Sin embargo, pues la calidad del petróleo que tiene México, que es la mezcla mexicana, en comparación a otros diferentes mezclas o marcadores internacionales como el WTI o el Brent o el Dubai, no necesariamente funcionan a la par con las refinerías que tú tienes. Entonces, ahí hay un primer problema, que tu soberanía implica que entonces tendrías que modificar todas tus refinerías para que funcionen con ese petróleo que tú extraes, cosa que no sucede actualmente. Por eso a mí me agrada más hablar de seguridad energética. Tú aprovechas las múltiples opciones que hay en todo el mercado internacional y entonces tomas los mejores precios, negocias con los instrumentos financieros como futuros, swaps, etcétera. Y también te encargas de aumentar tu capacidad de almacenamiento para que entonces cuando vengan crisis de este estilo o cuando haya desastres naturales que también puedan afectar la producción, tú estés protegido por cierto tiempo, tengas cierta capacidad como para tener margen de ganancia. Por eso a mí me agradaría más que este gobierno se enfocara en seguridad energética y no soberanía energética. Jesús, me parece muy buena manera con la que Arantxa ahorita entra al tema energético, porque evidentemente estamos hablando de petróleo, pero pues justamente estamos hablando de petróleo en una época en que sí, no se va a acabar, sí, la provisión de energía en el mundo no va a dejar de ser petróleo, al menos no por un rato, pero claramente
no es ya la fuente predominante. Entonces, ¿cómo se ven los planes del gobierno vis a vis cómo está funcionando realmente el mundo energético? Pues que es que sí, tenemos el tema del gas shale, por ejemplo, que ya lo decía Diego y también tú lo decías, que pues, ya es una fuente nueva, problemática por sí misma, pero también tenemos energías renovables y todo eso, y parecía que el gobierno anterior sí le entró, no estoy seguro cómo, pero tú nos dirás, al tema de energías limpias, u otro tipo de energías alternativas, como quieran llamar, que supongo que cada término tiene su significado. Pero ahora, todo el escenario energético, económico nacional, más esta crisis, ¿cómo nos ponen? Pues, porque además, quien maneja el tema de energías limpias es Comisión Federal de Electricidad, y ahí tenemos un personajazo, además. Sí, un personaje. Bueno, a ver, sí, yo creo que tiene razón y yo estoy totalmente de acuerdo con Aranza. Creo que una mejor medida de éxito de la política energética es qué tan seguro es el país en términos energéticos y no tanto qué tan soberano es. Primero, porque hablar de soberanía energética cuando lo que se está planteando y no se va a alcanzar es soberanía en cuanto a la gasolina, pero nada más la gasolina. O sea, pensemos que de toda la electricidad que consumimos, más o menos entre 50 y 55% se produce por gas natural. Y ahí tenemos el tema más crítico, a mi parecer, de seguridad energética. Estamos importando, en términos netos, descontando Pemex, porque Pemex produce y consume, entonces quitando a Pemex de la ecuación, estamos importando arriba del 90% del gas natural. ¿De dónde lo importamos? Pues de Estados Unidos, porque el mercado del gas natural licuado, y hacia allá quisiera ir ahorita, todavía no es un mercado internacional como sí es el de las gasolinas. Entonces, hablando, por ejemplo, justo de lo que decía Aranza, es más fácil pensar que podemos tener más comercio internacional o más importaciones de gasolina, pero asegurarnos en el gas natural. Muchos hemos dicho que si en algo tendría que estarle metiendo política energética el Estado, es en gas natural. Incluso si tuviera que perder dinero, o sea, digamos, creo que habría mecanismos para que no sucediera, pero incluso si tuviera que ser, un elemento importante es asegurar la seguridad energética. O sea, si se nos va el gas natural, en Estados Unidos la Agencia de Información Energética, la EIA, está previendo que la disminución del gas natural, la producción de gas natural en Estados Unidos sea más o menos de 8 a 10 billones de pies cúbicos diarios. México importa 5 a 6, un poquito más. Entonces, el recorte de la producción norteamericana sería más de lo que nos venden a nosotros. ¿Qué tanto nos van a seguir vendiendo? Bueno, puede ser que muy caro. Podría ser, es un escenario que hay que esperar. Luego, no sabemos exactamente cómo se vaya a comportar la demanda norteamericana, pero en los meses fríos requieren más gas natural. Eso va a ser en diciembre también, o desde antes, pero digamos. Entonces tenemos diversos riesgos. Luego teníamos un escenario en el que las energías limpias estaban entrando porque teníamos un mecanismo de los certificados de energías limpias, que lo que hacían, por ponerlo de manera simple, es incentivar la inversión en energías renovables. Entonces, este gobierno decidió que ya no solo las nuevas generadoras pueden acceder a este mercado de energías limpias, sino también proyectos legados, es decir, una presa que produce energía hidroeléctrica desde hace 50 años puede hoy acceder a ese mercado. Entonces, básicamente el precio se va a cero y estas inversiones ya no tienen la rentabilidad que tenían antes. Entonces, también estás castigando o este gobierno con esas decisiones está castigando la inversión en energías limpias. El mundo en general, las petroleras grandes, todas, yo salvo ExxonMobil, que hoy vi una entrevista de su CEO, todas las demás las veo muy preocupadas por irse mudando hacia energías más limpias. Entonces, todas tienen grandes inversiones en eso, de investigación, de desarrollo. También hay grandes proyectos de investigación y desarrollo, en el área de las baterías, es decir, de poder hacer que la energía sea un bien que se pueda almacenar, porque ahorita la electricidad, conforme se produce, se utiliza. Pero las pilas, las baterías grandes, gigantes, podrían
disminuir la volatilidad de la electricidad. Y entonces esos son lo que le llamamos game changers del mercado energético internacional. Entonces creo que México en particular no se está preparando para eso. Creo que efectivamente Aranza ha tocado un tema fundamental, que es el del almacenamiento. Creo que el otro, a mi parecer, todavía más crítico es el del gas natural, y el hecho de estar invirtiendo en la refinación, pues no nos pone a la altura de las circunstancias. Por cierto, tampoco el gobierno anterior estuvo a la altura de las circunstancias al respecto. ¿Por qué? Pues porque es una apuesta muy cara, porque es una apuesta que implica que no se va a generar tanto dinero, ¿no? Es decir, necesitarías otras cosas, ya lo platicábamos desde el inicio, en particular una reforma fiscal que te desacople los recursos de Pemex de los del Estado. Ya lo decía Diego a propósito del fondo noruego. En la reforma energética mexicana se diseñó uno muy similar, muy bonito, pero solo es papel. ¿Por qué? Porque lo que se puede ahorrar, lo que se queda de remanentes en ese fondo, tiene que estar por encima del 4.75% del PIB. ¿Cuándo hemos llegado a eso? Pues cuando tenemos los precios y producción de tiempos de Fox y de Calderón. O sea, no vamos a llegar a eso. Entonces el Fondo Mexicano del Petróleo funciona, diciéndolo mal y pronto, como un punto intermedio en el que las petroleras, incluida Pemex, le transfieren los recursos a la tesorería de la Federación. Entonces, tampoco ese elemento de la reforma funcionó como funciona el noruego. Se puede presumir así porque, pues sí, el diseño es efectivamente así, pero tiene un candado muy importante para no funcionar. Entonces, yo creo que en general estamos frente a un escenario muy complicado y que yo creo que necesitaría de decisiones políticas, pues adversas, francamente adversas, muy difíciles de tomar, como realizar una reforma fiscal, como invertirle al gas natural, como invertirle al almacenamiento, ¿no? Por eso yo creo que estamos en un escenario muy difícil, y más si hablamos de una transición energética que igual y se da en 15 o 20 años. Pero pues desde ahorita tienes que estarte preparando, porque lo que ahorita descubras va a ser lo último que vas a estar produciendo. Ya no vamos a poder estar explorando al nivel que estamos explorando ahorita en 5 o 10 años, porque ese petróleo ya no va a ver la luz, digamos, potencialmente, salvo que algo suceda y tengamos que depender del petróleo muchísimos años más. Y con esto yo voy a hacer dos comentarios. Yo suelo no decir nada porque de estos temas no sé. Solo me queda claro lo político, que a esas cosas de brujería sí le sé, que es lo político. Que me queda claro pues la economía política del presidente, que no digo que sea buena, simplemente creo que es la economía política del presidente, que de hecho no es raro en el mundo, pues ya hay varios países que ante shocks de los precios de los combustibles, se les alzan movimientos sociales. De hecho, mi hipótesis central del fracaso del PRI esencialmente fue el gasolinazo de 2017. Si ustedes ven la gráfica del apoyo al PRI y los datos del aumento de los precios del petróleo coinciden, de la gasolina coinciden perfectamente. Es decir, en realidad yo creo que el presidente está muy consciente de que la gasolina tiene, no solo por algunos efectos inflacionarios que tiene, que a veces se exageran, pero sí tiene efectos inflacionarios, y había toda una discusión de que si no los tenía, pero bueno, ya no importa. Que sí los tiene. Hay toda una discusión política para el presidente de gasolina barata como su manera de responder un poco a ese fracaso energético del sexenio anterior, ¿no? Y al otro es justo el contexto en el que está pasando esto, ¿no? Que es, el gobierno está aplicando austeridad, no está contratando deuda, está tratando de refinanciar Pemex, todo al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que me parece, el malabar en el que se metió el gobierno ahorita está bastante complicado. Ahora, vamos a cerrar, para ya no extendernos más, un minuto. ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué es lo que tendría que hacer el gobierno hoy para que para que justo en lo que se reabra la economía del mundo, para que la gran encerrona se desencierre, que eso va a ser como 1 año y medio, según dicen los que van a producir la vacuna en Oxford y todos ellos, ¿qué tendría que hacer el gobierno durante este año y medio, más allá de mover presupuesto a Pemex? Es decir, sí, claramente tiene que moverlo porque necesita decirle al mundo que pues no va a dejar que
como decía Diego, no es too big to fail, no van a dejar desamparado a Pemex, pues, y no se le debe dejar desamparado, de hecho, no sería una idea lógica. Pero ¿qué tendría que hacer en este año y medio que falta? ¿Quién quiere entrar primero? Jesús, vamos con Jesús y luego vamos con Aranza y Diego y ya con eso cerramos. Ok, bueno, muy rápido, digo, suponiendo que tenemos un escenario ideal en el que cualquier cosa podría suceder, yo creo que sí se debería de suspender, por mí se debería cancelar la construcción de la refinería de Dos Bocas, pero como mínimo suspender. En segundo, yo creo que sí se tendría que reducir la refinación o al menos intentar eficientizar los costos de refinación porque son demasiado altos y el último trimestre se perdieron $12, más de $12 por barril procesado. Y además estamos produciendo mucho combustóleo y el combustóleo ya no tiene mercado y es un combustible muy sucio. Entonces es una cantidad de pérdidas tremenda. En segundo lugar, yo reabriría las licitaciones. En particular, trataría de desincorporarle los activos a Pemex que más costos le generan. Pemex produce con 5 campos nada más, produce el 52% de su producción. Con 50 de los 205 campos que tenemos en operación, se produce el 90% de la producción. Entonces tienes alrededor de 150 campos que podrías pasarle a otras empresas mexicanas, si se quiere, para que pudieran comenzar a producir y a generar ingresos y que son rentables para otros productores que tienen costos de administración y costos de producción muy, muy bajos. Entonces, esa podría ser otra de las soluciones. Yo creo que lo que ya habíamos comentado tanto Aranza como yo, la inversión al gas natural y al almacenamiento tendría que ser una prioridad y reactivar la posibilidad de que más empresas con energías limpias entren al mercado. Esto es muy difícil porque donde se podrían poner estos proyectos usualmente son conflictivos en términos políticos, afectan muchas veces a comunidades rurales e indígenas. Entonces entiendo que hay una dificultad ahí, pero deberían de estarse buscando estas soluciones. Entonces yo me iría por esas 3 soluciones. Y finalmente, la más importante de todas, una reforma fiscal. Es que necesitamos una reforma fiscal para que la política energética no sea política fiscal, sino sea energética. Muchas gracias, Jesús. Diego. Yo creo que a mí me gustaría pensar más en el largo plazo. Para eso había preparado una pequeña presentación que voy a tratar de pasarla súper rápido en los slides. Yo creo que el gobierno mexicano lo que tiene es que... Perfecto, déjala, pongo en modo presentación. Yo creo que el gobierno mexicano sí necesita pensar en el largo plazo, el ciclo petrolero y su relación con el petróleo, ¿no? Entonces, en esta gráfica, lo que vemos es cómo el petróleo en los últimos 160 años hoy está regresando a los precios que tenía cuando se empezó a explotar de forma muy agresiva, ¿no? En 1860. Digamos, ese es el panorama a largo plazo de los precios, ¿no? El nivel del precio que vi en 1861 es más o menos los niveles que tenemos hoy, ¿no? Entonces, pareciera en ese largo ciclo donde muchas personas dicen, no, pues ya es el fin del petróleo, que no es el fin del petróleo, pero no es algo que sí, pero algo que tiene que entender el gobierno mexicano es que esa transición energética, digamos, la que se dio del carbón al petróleo, es una transición energética que lleva 160 años, ¿no? Tienes que empezar, si sabes que va a ser necesaria una transición energética en el muy corto plazo, tienes que moverte muy rápido porque no puedes esperar otros 160 años a que madure lo que sea que vaya a ser la próxima energía que se va a usar más, ¿no? O sea, la energía del mundo ha cambiado muchísimo. Los niveles de consumo per cápita de como estaban hace 200 años a como están hoy son 1000 veces diferentes, ¿no? La economía del mundo está completamente amarrada al tipo de producción que tenemos, ¿no? No es compatible, digamos, otro tipo de carrier energético, además del petróleo, con la globalización que tenemos, ¿no? Completamente están amarrados uno con el otro, ¿no? Si tú ves por tipo de energía, cuáles son las fuentes de energía primaria en el mundo, pues los hidrocarburos en general son la mayor parte, carbón, petróleo, gas, completamente. Renovables son muy pequeñas, ¿no? Entonces, inevitablemente,
aunque México quiera y deba ir hacia una transición energética, no puede completamente desvincularse del petróleo, ¿no? Lo que tiene que tener en cuenta es los impactos ambientales. No queremos ser ahí por donde tú andas, a Leeds 1895, no queremos acabar así, no quieres estar en cielos negros porque no se ve nada, ¿no? En ese momento surgió un movimiento político. Son preciosas. En esos momentos había un movimiento social que se llamaba como el movimiento por los días soleados, una cosa así, porque querían ver el sol, ¿no? Porque no se veía nada, ¿no? Y no queremos llegar a eso. Probablemente no vamos a llegar a eso. De hecho, al final el petróleo es menos contaminante que el carbono, y ahora que conocemos que la economía en general se está moviendo al gas, el gas es menos contaminante que el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no queremos llegar a eso, ¿no? Y justo a lo que quería llegar, y que creo que es lo que debería pensar el gobierno, ¿no? Todos los países al final tienen una especie de trilema de su política energética, igual que existe el famoso trilema del tipo de cambio, de la política monetaria, de los regímenes cambiarios, que es que no puedes tener al mismo tiempo tipo de cambio fijo con movimientos, con una cuenta de capitales libre, ay, se me olvidó cuál es la tercera parte del trilema monetario, qué vergüenza. Con política monetaria independiente. Con política monetaria independiente, exacto. Si al final, digamos, esto es algo parecido que muchos países enfrentan, ¿no? Que es, por un lado tienes los costos ambientales, por otro tienes cómo funciona la economía global en el momento, y por otro lado tienes la seguridad energética. No siempre se puede tener las tres cosas, sino si vas por seguridad energética y vas por la economía global, a lo mejor tienes que sacrificar un poco el medio ambiente, que sería, pues, tienes que aumentar la producción petrolera muchísimo, ¿no? Si quieres ir por el medio ambiente y la seguridad energética, digamos, quisieras meterle muchísimo a las renovables, etcétera, pues a lo mejor eso te va a desvincular un poco de cómo está funcionando la economía global, ¿no? Solo el transporte, en general, personas, mercancías, consume como el 20% de la energía del mundo, ¿no? Y casi todo eso es petróleo, ¿no? Entonces, al final tienes que balancear eso, y es un balance muy delicado, ¿no? No es tan fácil hacerlo, y creo que eso es lo que tiene que entender el gobierno mexicano en muchos niveles, ¿no? Tiene que entender que tiene que transitar hacia otro tipo de energías, pero lo tiene que hacer como suavizando los costos que puede tener en todos los lados. Al final México tiene el problema, o no problema, o ventaja, de que es una economía extremadamente globalizada, por lo tanto es una economía que está muy integrada a la economía global, y por lo tanto es una economía que no puede olvidarse del petróleo, ¿no? Al final de cuentas, las cosas que exportas se tienen que mover de alguna forma. Tienes, por otro lado, y además tienes una población creciente y con un consumo de energía creciente a nivel per cápita, que vas a ir teniendo. Tienes los problemas de seguridad energética que tiene México, que deberías tratar de resolver, ¿no? Y que probablemente eso vaya más por el lado de estimular la producción de gas, más que de petróleo, sobre todo si piensas que uno de tus grandes problemas los siguientes años va a ser un consumo de energía eléctrica más grande. Pues se va a duplicar básicamente en México en los próximos 15 años el consumo de energía eléctrica. Y tienes los costos ambientales que nadie quiere, ¿no? Y al final el gran problema de, pues, no nos queremos acabar el planeta, ¿no? Y creo que al final es eso, ¿no? Y con lo que quería acabar es que al final el petróleo va a regresar a sus niveles, no a los niveles de $100, pero pues por ejemplo estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional pues nos indican que los futuros del petróleo pues van a regresar por ahí entre los $50 y $60 para 2021-22, ¿no? Entonces ya medio cuando se acabó el sexenio. Ajá. Justamente. Muy bien. Y eso fue todo. No, muy bien. Para que vean, hasta traen presentación. Acá los muchachos. Aranza, te toca cerrar. ¿Cómo ves? No te escuchamos. Siempre pasa lo mismo, no importa. ¿Qué pasó? Ahí está. Sí, o sea, coincido totalmente con lo que dice Jesús y Diego. Hay que generar incentivos. Hay una transición energética que ya nos alcanzó entre los mismos hidrocarburos, que es el gas natural. Y en esta tenemos que enfocarnos en el corto plazo. Y hay otra, en el mediano y largo plazo, en la que nos tenemos que enfocar,
y que precisamente el Fondo Noruego, los fondos de inversión, van a empezar a generar incentivos únicamente para ese tipo de industria, de las energías renovables. Y si no miramos hacia allá, esta otra transición que ahora es de mediano y largo plazo nos va a alcanzar también. Yo cerraría con que el gobierno tiene que replantearse, por una parte, los activos de Pemex, como ya lo había dicho Jesús, en todas sus filiales. Y las que no le sean necesarias o las que no le sean benéficas para su negocio, venderlas y, o sea, deshacerse de ellas. 2, pues sí empezar a modificar la imagen que le estás dando a los inversores, porque eso te va a permitir que mucha de la deuda que está ahora en dólares la puedas convertir a pesos y seas menos vulnerable a efectos de tipo de cambio. 3, pues queremos ver a un secretario de Finanzas, o el CEO, Alberto Montoya, dirigiendo verdaderamente a Pemex y generando nuevas posiciones estratégicas de negociación en los activos financieros. Y en general, pues eso, no satanizar a la colaboración con el sector privado y sí tener bien claro cuáles son los objetivos en común. Y el objetivo en común que tú quieres, por una parte, es eso, seguridad energética. 2, pues que tengas una industria que sea el sustento de toda la actividad económica que tú quieres tener, porque si queremos aumentar el PIB y el crecimiento económico, forzoso que tenemos que tener la capacidad de recursos energéticos necesaria para que esa actividad económica se pueda impulsar. Y como lo decía Diego, pues también nos viene un aumento poblacional que viene asociado a un mayor consumo de energía. En otro momento podemos hablar de eficiencia energética, pero esa relación existe. Y si tú como gobierno no estás planificando eso que ahora se ve muy lejano, pues va a acabar sucediendo que cada vez tu sector energético va a ser menos competitivo ante el mundo, y esto relacionado con la influencia en las políticas y en las finanzas públicas. Entonces sí es necesaria una reforma fiscal y tal vez deberíamos de estar promoviendo eso y que parte de esa reforma fiscal tenga como punto clave al sector energético y principalmente a Pemex y a CFE. Pues con esa nota, le agradezco mucho a los tres por haberse conectado a esta hora, que para mí es la tarde, para ellos es la mañana. Dejaré el artículo de Jesús que se publicó en Nexos, también algunos otros textos que han publicado Arantxa y Diego sobre el tema, en la sección de abajo, y pueden hacer comentarios de ese tipo de cosas, y se pueden informar más, y pues claro, siempre terminamos, ya van 2 programas y ya de los espero que pueda ser los siguientes donde terminamos en el mismo tema que es la reforma fiscal. Entonces, ese tema va a regresar. Entonces, pero no quiero llegar a la reforma fiscal hasta haber hecho como 8 programas donde todos coincidan en el mismo tema. Todo el mundo diga, reforma fiscal porque todo no se puede, porque el dinero no es infinito, a menos que tax the rich. Bueno, esa es mi posición. Entonces, y decía Diego en el chat en el chat que tenemos aquí de la conversación que la cantidad de la deuda de Pemex equivale a la fortuna de Jeff Bezos. Entonces, si pudiésemos meterle unos cuantos impuestos para financiar esa ansiosa transición energética, o al menos para tener dónde poner nuestro petróleo cuando no nos tengamos dónde ponerlo, no estaría nada mal. Sí, Y podría ser también más o menos la misma cantidad de Slim, más Salinas Pliego, más Azcárraga, más Larrea, más 2 o 3 más o menos dan lo mismo. Y Salinas Pliego, como quiero que le pongan impuestos, como quiero. Bueno, muchas gracias a los 3, voy a terminar la grabación aquí, y pues gracias a los que vieron el programa o lo están escuchando porque lo estoy poniendo en SoundCloud y en YouTube. Bye. Vale.